Yo solo quería que ella no naciera en ese momento. En este podcast vas a encontrar una mujer como tú, una mujer que se dio cuenta que el dolor no nos define, que las cicatrices, aunque quedan marcadas, nos llevan a mundos hermosos. Bienvenidos a mi refugio, a Cicatriz Dorada. Bienvenidos a Cicatriz Dorada. Hoy te voy a contar cuando me rompí en dos y aún así pinté. Yo creía que el dolor solo era físico, mejor dicho, nunca me había detenido a entender qué era el dolor. Si me voy atrás a mi niñez, me doy cuenta que tuve momentos tristes, que sentía miedo, que sentía soledad. Muchas veces con pequeñas cosas me derrumbaba y eso pensaba que era el dolor. Siempre quería controlarlo todo. Yo pensaba que así era la vida, que yo tenía el timón no solo para mi vida, sino el de los demás. Si recuerdo mi niñez, no fue como la de todos los niños. Fue una niñez sola, entre problemas familiares, envuelta en un divorcio, envuelta en una tristeza y amargura que no me pertenecía. Sin embargo, allí estaba. Mi refugio fue pintar. Recuerdo que desde que tomé un lápiz, un color, dibujé y pinté. Esto fue normal para todos, pues era una niña. Nadie me dijo algo sobre esto. Sin embargo, si me sentía triste, si me sentía desocupada en vacaciones del colegio, ese era mi pasatiempo. Por eso lo normalicé. Y en mi casa también, nunca le dimos valor a eso que yo hacía. En mi familia no hay artistas, tienen otras labores diferentes. Entonces nunca hubo una búsqueda de un propósito o de un logro, una meta. Cuando llegó el momento de tomar una decisión en mi vida, escogí la que me enseñaron que era la mejor, una carrera profesional en una universidad. Cuando terminé mi carrera como ingeniera, fue un logro, no solo para mí en ese momento, sino para toda mi familia. Dalis es profesional y logró lo que todos estaban esperando. Luego decidí formar una familia. Con ella vino una depresión. Allí dije, la vida no es como me la imaginaba. Sentí miedo, nuevamente sentí soledad, sentí mucho cansancio y empecé a cuestionarme la vida. Y como cuando era niña, me refugié en mis pinturas. Empecé a pintar, empecé a mostrarlo y allí empecé a darme cuenta del valor que tenía. Empecé a darme cuenta que tenía un talento. Y más allá de eso, que el arte siempre ha sido mi pasión. En este momento, el arte me sanó. Empezaron a llegar clientes, empezaron a llegar seguidores. También participé en ferias y mi arte empezó a mostrarse. Las personas querían que les hiciera retratos sobre lienzos, sobre sus protectores de celular y eso en ese momento me hizo muy feliz. Las reacciones de las personas al ver plasmado con arte las fotografías que me enviaban eran maravillosas. Esto lo hice por un largo tiempo. Sin embargo, empecé a desconectar con esto y en ese momento quedé embarazada de mi segundo hijo. Cuando me enteré que estaba embarazada por segunda vez, mi cuerpo y mi mente cambiaron. Los primeros meses no la sentía. Ese momento fue difícil para mí. Era como si no aceptara o como si no quisiera. Sentía miedo. No fue sino hasta la ecografía donde pude ver que era real. Yo no sabía si quería una niña o un niño, pero sentía que era una niña. Cuando los médicos me dijeron que mi niña podía nacer con tan solo 24 semanas, mi cuerpo y mi alma se derrumbaron. Sentí mucho miedo, sentí mucha tristeza, sentí que era mi culpa. Sin embargo, yo sabía que todo iba a estar bien. Yo solo le hablaba y sostenía mi vientre con mis manos. No quería que aún saliera. Mi cuerpo necesitaba estar quieto. Con mi respiración me comunicaba con ella. Yo solo quería que ella no naciera en ese momento y logré sostenerla 2 semanas más. Ese día, el 2 de marzo del 2024, sentí el miedo más grande y ya no solamente era por mi hija, también era por mi vida. Pensé en mi hijo y solo miré hacia arriba
y dejé todo en manos de Dios. A los pocos minutos, Ana nació. Inmediatamente fue intubada, se la llevaron y no la pude ver sino hasta el siguiente día. Estuve en cuidados intermedios y desde allí llamé a la UCI neonatal para saber cómo estaba mi hija. Y son fuertes las palabras, pero me dijeron que era muy chiquita, muy débil y que todo podía pasar. Ahí fue donde sentí el dolor más grande de mi vida. Ahí sentí que me había roto. Ahí sentí ese miedo de que un hijo muera. Cada día fue un reto, como lo decían las doctoras. Estamos en un camino incierto y los prematuros extremos no tenemos pronóstico. Tocaba esperar 2 semanas, no la podía tocar, no la podía ver bien. Además de estar en una incubadora, ella era tan pequeña y estaba cubierta de la luz exterior que no podía verla bien. Su cuerpo tan pequeño estaba lleno de catéter. Su carita tan pequeña, su boquita tan pequeña, no la podía ver. Tenía un tubo del tamaño de ella por su boca. Cada procedimiento que le hacían, nos tocaba salirnos. En cada cambio de turno de enfermeras, nos tocaba salirnos. En la noche, nos tocaba irnos. En ese momento, mi niña no era mía. Solo recuerdo que la dejaba en manos de Dios y le decía que todo iba a estar bien, que le iban a cuidar y que al siguiente día nos íbamos a volver a ver. Al siguiente día iba y había un diagnóstico diferente. Cada día la pesaban, un día subía, obviamente era como un logro, pero al siguiente día bajaba. Esos gramos se convirtieron en las metas, se convirtieron en todo. O sea, medíamos la vida en gramos. Ella fue creciendo, me dejaron por fin cargarla, hacerle canguro y sentí mucho miedo. Era tan pequeña, tan frágil, con un tubo en su boca que le ayudaba a vivir. Me tocaba quedarme quieta entre cables, mangueras, sensores, pitos. Luego ella empezó a ponerse bien, empezó a ganar gramos, fue extubada y todo iba marchando bien. Y de un momento a otro empecé a escucharla toser. Como yo estaba todo el día con ella, me daba cuenta y les decía a las enfermeras y terapeutas y no me creían. Pues como dicen, el instinto de madre hay que ponerle atención. A los días, la niña fue nuevamente intubada. Había sido contagiada de un virus sincitial dentro de la UCI neonatal. Este virus es mortal para los bebés, hasta para los bebés a término. Y mi chiquita es una prematura extrema. Aún su cuerpo es inmaduro y tenía ese virus. Empezó a ponerse mal, empezó a hincharse, le dio un paro y todo volvió a romperse. Por segunda vez viví el miedo de perder un hijo. Por segunda vez mi mundo se derrumbó y créanme que en ese momento solo busqué culpable y no entendía por qué eso me estaba pasando a mí. Nos dimos cuenta que por esas altas presiones de oxígeno le había dado una enfermedad súper peligrosa para los prematuros y es la retinopatía, donde ellos pueden perder la vista. Mi hija tenía retinopatía de grado 3. Solo recuerdo las palabras de los doctores. Mi esposo y yo dimos la vuelta y nos fuimos del pasillo a llorar. Ya habíamos vivido tantas cosas, tantos miedos. Ahora nos dijeron que nuestra chiquita era posible que no viera. Gracias a Dios, los médicos corrieron de inmediato
y nos remitieron a Cali, a una clínica de cuarto nivel. Allí fue operada mi hija de sus ojitos. Allí mi hija fue tratada de otra manera. Allí la extubaron y pude pegarla al pecho. Pero como las pruebas seguían, al pegarla al pecho, que era mi mayor sueño con ella también, alimentarla con leche materna, nos dimos cuenta que ella tenía algo más y era una disfagia orofaringea, es decir, que no podía tomar líquido y la leche materna es líquida. Todo el tiempo fue alimentada por sonda, todo ese tiempo, 4 meses, me tocó extraerme leche cada 3 horas con equipo eléctrico, con el fin de que llegara el momento de poderla pegar al pecho. Esto fue también un dolor inmenso para mí, una angustia y una incertidumbre. Luego de esto llevó a una gastrostomía. Nos tocaba alimentarla directamente por su estómago. Me había sentido tan rota que solo recuerdo tener en mis manos 6 obras en papel, 6 obras de arte llenas de textura, llenas de color y también con un rayo de luz. Si me preguntas cómo las pinté, cómo las hice, por qué las hice, no sabría decirte. Solo salieron en los cambios, salieron en el desespero, salieron en la confrontación del cambio que había tenido mi vida. Fueron hechas mientras monitoreaba a mi hija, mientras le subíamos o bajábamos de oxígeno, salieron mientras aprendía al mismo tiempo cómo alimentarla de otra manera que desconocía. Soy ingeniera, soy artista y nunca pensé tener en mi casa equipos médicos. No conocía los concentradores de oxígeno, no conocía las jeringas de 60 ml y con mi hija esto se volvió normal. Normal, qué tan normal que aún me duele y que aún no acepto del todo. En mis obras siento paz. Con mis obras entiendo un poco lo que mi corazón siente. Con mis obras acepto, valoro y agradezco todas las experiencias que Dios y el universo me dieron.